bizcocho con churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con churuchumbi. Nuevamente con el programa Un Bizcocho con Guillermo Churuchumbi. No se olviden que los bizcochitos de Cayambe debe estar en todo hogar de Cayambe, de Pichincha y del Ecuador. Para el día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy importante para la familia ecuatoriana. En estos días hemos hablado la desaparición de 4 niños en la ciudad de Guayaquil. Y creemos que es importante que todos los ecuatorianos y ecuatorianas conozcamos. Y para eso tenemos a una defensora de derechos humanos, a Sibel Martínez. Reynoso es abogada, licenciada en Ciencias Sociales, máster en Derechos Humanos, Género, Interculturalidad. Tiene un diplomado en litigio estratégico de niñez y adolescencia, un diplomado en justicia constitucional y mujeres y una especialidad en derechos humanos. Es directora de grupo de rescate escolar y consultora e investigadora de género y derechos de la niñez y adolescencia. Es muy importante conocer sobre los temas que realmente nos preocupa al país, nos preocupa a la familia ecuatoriana. Igualmente tenemos a la doctora Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Igual está presente con su abogado defensor, el doctor Alex Bonifaz, un distinguido jurista, un distinguido defensor de los derechos humanos y sobre todo defensor de la causa, defensor de la vida humana. Así es que en ese contexto me gustaría que conversemos sobre todo con Sibel Martínez, nos haga un diagnóstico. Sabemos que en estos momentos en el Ecuador tenemos más de 8,000 personas, entre niños, jóvenes, que se han desaparecido en el Ecuador. Y de ese número no sabemos qué ha pasado. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la justicia? Pero para eso es importante escuchar rápidamente de cuáles son los problemas, un diagnóstico rápido de la situación de la desaparición de muchos niños jóvenes en el Ecuador. Bienvenida, querida doctora Sibel Martínez. Gracias, Guillermo. Sibel, nomás, a ver, yo miro con mucha preocupación lo que está sucediendo en el país, porque si hablamos de desaparición, que ya es realmente muy complejo, los niños no se desaparecen, a los niños los desaparecen. Y eso es algo que debemos decir con claridad. Y cuando los encuentran, además, no les preguntan por qué. Por ejemplo, han evadido su casa y les devuelven al lugar en donde muchas veces se encuentran a merced de sus agresores. Esto tenemos que hablarlo así porque pasa, ¿no? Y porque es una situación grave que no tiene una respuesta conducente por parte del Estado. Pero la situación se agrava cuando hablamos de desaparición forzada, que es lo que hoy por hoy estamos viviendo con estos 4 niños, Josué, Ismael, Saúl y Steven, ¿no? Ellos desaparecen en un supuestamente, digamos, operativo de las Fuerzas Armadas o aéreas específicamente. Son subidos al balde de una camioneta que tiene un logo de esta institución, para luego, en cuanto están privados de la libertad, los secuestran, ¿no? Porque no hay otra forma de decirlo, es así, y luego los desaparecen.
aquí, ¿qué es lo interesante quizás resaltar? Es que esta desaparición forzada efectivamente no solamente implica esta privación de la libertad, este secuestro, si es que es del caso, sino también el ocultamiento del destino de la víctima, la negativa a proporcionar la información sobre su paradero, en donde están implicadas las fuerzas del orden. Y esto asusta y esto indigna, ¿no? Creo que en esta situación particular, desde hace un año a la fecha, ya veníamos advirtiendo lo que iba a suceder tras un mal llamado conflicto armado interno, que en donde se saca a las fuerzas militares, ¿no? A las fuerzas del orden, de seguridad, con la policía, no estando preparados para esto, ¿no? Los militares no están preparados para esto. Y ya decíamos, va a existir una serie de abusos, va a existir vulneración a derechos y va a existir graves, ¿no? Delitos como los que hoy por hoy estamos viendo. Entonces, si bien la desaparición de los niños es una situación muy grave en el país, esta se exacerba el momento en que quienes están implicados en esta desaparición son las fuerzas del orden, como decía, ¿no? Las fuerzas de seguridad. Lastimosamente, en este caso en particular, con el aval de un bloque de seguridad que tampoco tiene, digamos, la transparencia en sus funciones, no sabemos cómo se manejan, y con un subregistro que también es importante mencionarlo, ¿no? El día de ayer, justo el Centro de Derechos Humanos de Guayaquil, en un foro que teníamos a este respecto, mencionaban que al menos han registrado ellos 140 abusos de poder de parte de estas fuerzas, ¿no? Y eso es algo que hay que comentarlo, porque también va a haber un subregistro, porque ya en este año hemos visto muertes, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Carlos Javier en Guayaquil. Hemos también visto desapariciones, como los casos de los chicos, adultos jóvenes en realidad, de Ventanas, y hoy por hoy estamos lamentando esto, ¿no? La desaparición de 4 niños. Uno tiene 11 años y el resto entre 14 y 15. En una nota periodística nos dice: ¿cuántas veces Alexandra Córdoba ha debido relatar la crudeza de los hechos relacionados con la desaparición de su hijo David? ¿Cuántas veces ha sido víctima de violencia por parte de los operadores estatales? Plan Quinto reproduce su testimonio al final de este informe como un ejercicio contra la impunidad y la amnesia selectiva. David Romo y su desaparición parecería una historia sin fin. Del joven no se tiene rastro desde el 16 de mayo de 2013 en Quito. Lo último que se supo de él fue en que se dirigía a su casa en el bus número 4 de la compañía Transhemisferios después de salir de sus clases. Nos encontramos aquí con la doctora Alexandra Córdoba. Si bien es cierto, ha relatado cuántas veces. Sabemos que es lo más doloroso, lo triste de una madre, de un padre, cuando desaparece su hijo. Y además lo más triste es que no se sabe qué pasó. Cuéntenos, querida Alexandra, y por supuesto también con el doctor Bonifaz. Bienvenido y bienvenida. Buenas tardes, Sibel. Buenas tardes, doctor Churuchumbi. Así es, el 16 de mayo del 2013 desaparecieron a mi hijo y hasta el día de hoy no sabemos dónde está ni qué fue lo que sucedió esa noche. Si bien es cierto, la última llamada es a las 10:22 de la noche, donde yo hablé con David y me dijo que estaba en el bus, que estaba cerca y que pronto me avisaría para que saliera a recogerlo. Ese tono de voz me alertó porque era un tono de voz baja. Y al preguntarle yo que por qué hablaba así, me dijo que unas personas que parecían ser policías lo querían bajar del bus. Entonces, este relato se parece igual al de los chicos, de los niños desaparecidos hace 12 días, y se parece al relato de muchos otros casos de desaparición forzada en nuestro país. Lastimosamente, hasta el día de hoy, la Fiscalía, la Policía, el Estado ecuatoriano, y tome en cuenta que en esa época estaba el gobierno de Rafael Correa
más o menos hasta el 2017, donde desde la presidencia se atendía el caso de la desaparición de David con las máximas autoridades. El caso de David no lo trataba cualquier persona, solo las máximas autoridades. La última reunión que tuvimos en el 2017, cuando les manifesté que la policía está implicada en la desaparición de mi hijo, la orden que dio el presidente Rafael Correa fue: tenían 8 días para esclarecer el caso. Han pasado 11 años, mi hijo continúa desaparecido y más bien la fiscalía con el fiscal Andrés Guasapaz y su grupo de investigación, más el ex funcionario general, director de la DINASED, Víctor Arauz, lo desaparecieron a mi hijo. Me llevaron a un camal metropolitano a faenar un cerdo, a cortarlo en la mitad, a sacar sus vísceras, a trocearlo y una de sus partes a quemarlo y decirme: eso le pasó a su hijo. Esto lo hicieron la Comisión de la Verdad de los Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, más este general Arauz, que hicieron esta supuesta teoría en la que ellos desaparecieron a mi hijo. Posteriormente, esto se les cayó porque querían cerrar el caso de David para decir que aquí también, como el caso de los niños, es responsabilidad de la propia víctima la desaparición porque andaba en malos pasos o simplemente porque las bandas delincuenciales lo cogieron. Es el mismo modus operandi del Estado ecuatoriano para deslegitimar a la víctima. Pero resulta que esta víctima tiene familia y tiene una madre que no se cansará de buscarlo. Esa madre que ha luchado todo este tiempo con las diferentes autoridades de turno. Y justamente eso ha causado molestia en cada uno de los gobernantes, especialmente en la época de Rafael Correa y sus ministros, que simplemente tuvieron varios años para darme esa verdad, para arrastrar el teléfono celular de mi hijo y decirme dónde está y sancionar a todas esas personas responsables, no solamente por las omisiones, sino también por las acciones cometidas. Hasta el día de hoy no hay un solo sancionado. Más bien uno de ellos, que está siendo investigado, está ahora de candidato a la presidencia. Eso es lo que está pasando en nuestro Ecuador. Las diferentes autoridades que han estado en los diferentes gobiernos, poco o nada les ha importado el tema de las personas desaparecidas. El tema de las personas desaparecidas, la problemática y la obligación que tienen cada una de las autoridades, simplemente ha estado desaparecida de cada una de las agendas de los gobernantes de turno, incluso hasta el día de hoy. Si bien es cierto, el señor Arduino Tomasi sacó una lista de las muertes no justificadas y desde ahí el presidente quiso dar un baño de limpieza a esto, pero no se llega, ni se llegará mientras no haya una depuración total de la fiscalía y de la policía. La investigación debe ser imparcial. No pueden los mismos sospechosos estar investigando a los mismos sospechosos. Es algo que no puede darse y esto está contemplado dentro de los parámetros internacionales de los que el Ecuador también es parte. Aquí en el caso de mi hijo yo he sufrido violencia institucional, he sufrido amenazas. También ha habido una violencia de género. La violencia de género esto no solo se da dentro de los hogares, sino también a nivel del Estado, cuando uno se reclama por cosas justas, por derechos, por la vida, y en este caso por la vida de mi hijo y la vida de miles de personas que están desaparecidas hasta el día de hoy. Podríamos escuchar al doctor Bonifaz. Sí, buenas tardes a todos los contertulios y a su digna audiencia. Realmente lo que está pasando en el Ecuador con la desaparición no solamente de David Romo y de muchas otras personas que más o menos en la época del expresidente Rafael Correa se habla de unos 12,000 personas aproximadamente. Y lo más grave, que en mi país esté pasando la desaparición forzada de estos 4 niños guayaquileños. Me parece que a través de las noticias nos hemos dado cuenta de que el mismo gobierno prácticamente dan indicios de una responsabilidad de que fueron los agentes estatales quienes embarcaron a esos niños desde su lugar de juego en una cancha me parece que es por este barrio
Malvinas, algo así, y trasladarlo hasta Taura. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo trasladaron? ¿Cuál era la finalidad? Y luego uno de ellos llamarle por teléfono a su padre y decirle, papi, ven a rescatarme. Y después los niños desaparecen hasta el día de hoy. Esos son los elementos. Prácticamente se ve un modus operandi de parte de los agentes estatales cuando intervienen en las desapariciones forzadas. Estos niños están prácticamente, para mi criterio, bajo el control y la égida y el conocimiento del gobierno. Y es el gobierno del presidente Noboa quien debe dar respuesta a la sociedad en dónde están los niños. Y está obligado este gobierno a devolverlos vivos a estos niños. Espero que no salgan con alguna triquiñuela que digan que los niños se ahogaron o que los niños aparecieron en algún lugar. Esos niños deben entregarlos vivos. Caso contrario, la ciudadanía debería hacer una bandera de lucha para reclamar dónde están los niños. Lamentablemente, en este país viene a darse como cuando yo recuerdo este tipo de desapariciones, lo que ocurría en el Cono Sur, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, en Chile, lo que ocurría en Centroamérica, en Honduras, El Salvador, y recientemente acá con nuestro vecino Colombia y nuestros vecinos del Perú. En esos países se han dado desapariciones forzadas en donde existe una forma sistemática cuando actúan los agentes estatales, pueden ser policías o pueden ser personas que están ligados a la parte policíaca. Entonces, cuando ocurre este tipo de acciones, lo que se da es siempre esta parte de dilatar la investigación, de tratar de amenazar a los padres o de pronto acudir ante ellos con la finalidad de que les van a asumir la defensa y de esa forma ir calmando la desesperación de los padres. Esto ocurrió en el caso de los hermanos Restrepo, cuando la misma policía, a través de sus funcionarios, llegaron ante la familia Restrepo y empezaron a tomar el control de la defensa con la finalidad de dilatar, y así fueron dilatando prácticamente. Recuerdo en aquella época la famosa teniente Doris Morán, quien es la que supuestamente conocía los paraderos de los chicos y venía dilatando que en 15 días ya están los chicos acá, que en 30 días. Y miren lo que ocurrió, desaparecieron a esos niños. Igual ocurre con el caso de David Romo. David Romo salía de la universidad, se dirigía a su domicilio a las 9 de la noche y el joven desaparece, pero hay una pista. El diálogo que tuvo con su madre a las 22 horas 22. Nosotros hemos venido sosteniendo y exigiendo a la Fiscalía que hagan el rastreo de esa llamada celular, y lamentablemente siempre existen los impedimentos de que la tecnología no existe, de que el tiempo ha pasado, de que ya no existen las radios bases. Entonces, miren cómo se va generando una impunidad por parte del mismo Estado con estas personas que van desapareciendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nuevamente el Ecuador va a ser sentado en el banquillo de los acusados ante las cortes internacionales. Esto no puede seguir ocurriendo en mi país. Yo creo que todos los ciudadanos debemos hacer fuerza para que estas desapariciones forzadas no se produzcan y no se dañe a una familia, no se lacere a todo este conglomerado social que realmente apena y da indignación cuando no se logra escuchar por parte de las autoridades estatales sobre el paradero de las personas desaparecidas. Vamos a retomar esta conversación, sobre todo con Sibel Martínez, después de haber escuchado el testimonio de Alexandra de la desaparición de su hijo. Y cuando estamos hablando de desaparición forzosa, y además estamos hablando de la institucionalidad, es decir, del Estado directamente. La pregunta que hago a Sibel es,
¿Qué experiencia en el mundo, acá en el Ecuador, tenemos para hacer un proceso de investigación seria, responsable, para resarcir inclusive el tema de los derechos humanos? Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ninguna, y es triste decirlo, pero escuchando tanto a Alexandra como al doctor Bonifaz, podemos darnos cuenta con claridad todo lo que ha tenido que sufrir Alexandra, ¿no? 11 años de incertidumbre, sin una respuesta eficiente y eficaz cuando efectivamente los estándares internacionales establecen con claridad que el Estado tiene la obligación de realizar una investigación exhaustiva, imparcial, garantizando la no impunidad, ¿no? Y sin embargo, vemos cómo esto no se cumple en el país. Creo que también somos una sociedad que no aprende de los errores que comete, ¿no? A estos horrores en donde las fuerzas del orden, sobre todo, eh, están implicadas. Fuerzas del orden que yo coincido con Alexandra, tienen que ser depuradas, ¿no? Y bueno, toda la institucionalidad, porque hablamos de que la corrupción campea en el sistema de justicia, ¿no? Sobre todo. Fuerzas del orden vulneradoras crónicas de derechos humanos, deformadas, porque no se forman, sino se deforman al personal que ahí labora. No es bueno generalizar, pero al final del día vemos casos atroces, ¿no? Olvidar, por ejemplo, recientemente lo que sucedió con Aidita Ati nos hace pensar que no hay tampoco una respuesta, ¿no es cierto?, transparente por parte de las fuerzas del orden, que hay más bien impunidad uniformada y en este caso avalada por el gobierno. Ningún gobierno de turno está dispuesto a aceptar que se han cometido estos delitos, porque si así fuese, entonces harían lo que deben. Hoy vemos que, por ejemplo, se ha allanado entiendo yo, ayer en la madrugada, la base de Taura, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de analizar o pensar todas estas declaraciones que han existido en este tiempo. Autoridades, quienes forman parte del bloque de seguridad, tratando de diluir la densidad de un problema y trasladar el mismo a las organizaciones delictivas para terminar aceptando que no es así, ¿no es cierto? Porque hay mucha evidencia sobre eso. Un presidente que sale a contarnos o a decirnos que hay que declararles héroes nacionales a los adolescentes y de alguna manera adelantándonos quizá un desenlace amargo en esta situación. Y finalmente, una investigación que quería ser trasladada a Quito y que se queda en Guayaquil por la presión de las familias y de la sociedad hasta este momento, pero que nos deja un mal sabor, ¿no? Porque parece ser que todo se confabula para tratar de tapar un proceso y no más bien buscar una verdad que además las víctimas como las familias tienen todo el derecho, ¿no? Verdad, justicia y reparación. Por lo tanto, en general yo no encuentro un ejemplo sobre qué hacer, ¿no? Porque si teníamos que aprender, quizá el caso de los niños Restrepo era la oportunidad enorme para no volver a repetir lo que hoy estamos repitiendo. Y entonces no aprendemos. Y he visto que se habla mucho de comisiones de la verdad. Yo conformé una en el 2019 en el tema de las protestas de esa época. Y hasta el día de hoy ese informe ni siquiera ha sido tomado en cuenta. Lo que quiero decir es que se buscan muchas formas quizá de manejar estos temas o de buscar una acción conducente y si no hay una voluntad política, ¿no?, de un gobierno de turno que valore lo que implica los derechos humanos, ¿no?, y más bien no les estorbe, sino que no sean parte, porque además como nosotros como país somos un Estado que garantiza derechos y justicia social, no derechos y justicia social. Y los gobiernos de turno no van en consonancia con esto. Entonces, me apena, no hago así memoria, no encuentro un ejemplo válido, más bien todos, por el contrario, dejan una huella de impunidad y de un dolor crónico, ¿no?, en las familias que al final del día esperan por una respuesta que no les es dada, ¿no? Y es una agonía en realidad. Sí, es una situación muy lamentable.
Y creo que esto debemos hacer una conciencia, no solamente el Estado, sino también la sociedad. Y la verdad es que yo me siento, perdón, muy apenado. La desaparición de los 4 niños en Guayaquil ha generado una gran conmoción en el Ecuador. Según información reciente, los niños desaparecieron la noche de 8 de diciembre después de jugar fútbol en el barrio Las Malvinas. La versión de su padre indica que 2 vehículos con personas vestidas con uniforme militar llegaron al lugar y después de que los niños huyeran, 4 de ellos fueron alcanzados y llevados en los vehículos. Hasta el momento no se conoce su paradero. La verdad es que si desapareciera mi hijo, mi hija, se desapareciera su hijo, su hija, realmente es un dolor tan grande. Mi profunda solidaridad para los 4 niños, pero mi solidaridad también con cientos de miles de niños. Estamos hablando de una cifra de 8,000, más de 8,000 niños y jóvenes desaparecidos de manera forzosa. Y en ese contexto, la pregunta que yo hago a querida Alexandra y al doctor Bonifaz, ¿qué hacer? ¿Qué nos toca como país, como madres, como padres? Aquellos que todavía no tenemos este acontecimiento, ¿qué deberíamos hacer? Por favor. Bueno, desde la parte de las familias, de la ciudadanía, creo que es hora de activarnos, de dejar esa posición muy cómoda detrás de una red social, de dar un clic y decir me gusta o qué pena. No, es hora de activarnos, pero de activarnos de verdad, el ponernos en el lugar de la otra persona, porque qué tal si el día de mañana desaparece un hijo, una madre, un padre de esas personas que nos están viendo o de esa sociedad que lamentablemente está inactiva, está pasiva ahí. Al momento debemos activarnos porque la realidad es muy grave. El mismo hecho de que existan 8,000 personas desaparecidas en el Ecuador es algo terrible. Es algo terrible y que ninguno de los gobiernos ha hecho nada por lo menos ver cómo pueden solucionar esto, cómo pueden prevenir la desaparición de personas, cómo pueden sancionar y que esas estadísticas que nos muestran cuán efectivo es la policía sirvan para decirnos qué es lo que está ocurriendo y en qué contexto están desapareciendo las personas. No puede ser que una institución policial o una fiscalía simplemente nos muestre cifras para decirnos que han resuelto los casos, pero detrás de eso deberíamos saber también cómo lo resolvieron. ¿Fue la policía con una investigación o fueron la ciudadanía que encontró esas personas? Eso es muy diferente. Ahora, claro que como tienen ellos que levantar los cuerpos, es un punto más para ellos. Exactamente de esa forma me lo dijeron las altas autoridades de la policía. Aquí debemos dejar de perder el miedo y, como le dije, dejar de ser tan cómodos porque muchos hablan muy sueltamente. Es que no les cuidaron, es que los papás los tienen descuidados, es que en qué estarían haciendo. Esa no es la forma, porque han desaparecido miles de personas, miles de niños, miles de jóvenes, miles de personas adultas, personas de la tercera edad, sin que el Estado nos dé una respuesta, sin que el Estado haya precautelado la vida, la seguridad y la integridad personal de cada uno de ellos, porque esa es la obligación del Estado ecuatoriano, independientemente de la autoridad de turno que sea, independientemente del partido político. Aquí lo que he visto es que el trabajo, esa respuesta de verdad y justicia la mezclan con lo político, con el partido de turno que esté, porque no quiero hacerme daño por eso. Mire, justamente el 10 de diciembre fui invitada a la Comisión de Verdad y Justicia de la Asamblea Nacional, la subcomisión, donde nos recibió la señora, la asambleísta Yajaira Urresta con 4 o 5 asambleístas más, porque van a hacer un informe de la vulneración de derechos. Pero me dijeron también que podía darse que simplemente se archive. ¿Por qué quieren archivarlo? ¿Por qué no quieren decir la verdad, la responsabilidad que hay? Desde el 2013 en que mi hijo fue desaparecido, ¿quiénes estaban de autoridades? ¿Quiénes estaban investigando el caso? Es hora de que la ciudadanía, los medios de comunicación, se den a nosotros, a los ciudadanos. No puede ser que los medios de comunicación también den alas a las autoridades, al gobierno de turno, para simplemente querer tapar
la situación que se está viviendo. Mire, y algo tan notable es que los niños desaparecieron hace 12 días y recién ahora se hace público. ¿Por qué? ¿Y por qué los medios de comunicación también no dan apertura a los familiares, a los conocidos, a quienes estuvieron ahí para dar esa verdad que ellos saben? Debemos hacer que el país entero conozca la realidad que está viviendo el Ecuador, pero no solamente para verla, sino para actuar. Es hora de actuar por nosotros y por todas las personas que estamos en este país, porque el día de mañana puede ser cualquiera. Totalmente de acuerdo. Por eso es que en este programa, un bizcocho con churuchumbi. Queremos decir la verdad, queremos conocer, queremos transparentar, no queremos ser cómplices. Como ecuatorianos, como ciudadanos, necesitamos decir la verdad a la luz de la transparencia. En ese contexto, igualmente, también quisiera preguntar a Sibel Martínez, como defensora de derechos humanos, ¿qué mecanismos, qué alternativas, qué deberíamos hacer como Estado, como sociedad, pero también como colectivos que están en permanente defensa de los niños, de las mujeres y, por supuesto, de los derechos humanos? Bueno, yo creo que efectivamente lo primero que tenemos que hacer, y es algo que ha dicho Alexandra, es unirnos. En este país polarizado, ¿no? Donde hay clivajes, de repente pasa esta situación y podemos demostrar que podemos unirnos, ¿no? Y que en un solo clamor nacional exigimos respuestas, aunque la consternación generalizada no alcanza, ¿no? Vemos ahora, particularmente hoy, que sale el ministro de Defensa a decir que los chicos habían robado, ¿no? Tratando de despistar y muy vilmente, digo yo, cambiar una narrativa, ¿no? Con un correlato distinto para, como también comentaba Alexandra, ver en la familia, en la víctima y sus familias, de alguna manera una justificación de lo que ha sucedido. Y eso no debemos permitir. Creo que hoy, pese al dolor, podemos buscar una transformación social que tan necesaria es, ¿no? En este país. Y eso implica que si tenemos que protestar y salir a las calles, si tenemos que alzar la voz, es por estos niños, pero también por todas, ¿no? Estas personas, incluida David, ¿no? Que han desaparecido por sus familias, creo que es un buen momento para hacerlo. Y esto no es un tema político. Creo que eso también hay que tener mucho cuidado desde la ética, saber cómo nos manejamos. No con esto quiero decir que quienes son políticos no tienen que pronunciarse, no es así, ¿no? Pero no politizar un tema que debe manejarse en otro nivel, pero que debe unirnos como sociedad. Entonces, para mí hay algún trabajo que hacer. Uno de ellos, por ejemplo, las organizaciones de sociedad civil tienen que presionar y trabajar, presentar amicus curiae en lo que se está haciendo ahora, el habeas corpus allá en Guayaquil, para que un juez determine con claridad que hubo una desaparición forzada. Pero asimismo, la acción de proteger o desproteger a un niño es colectiva y es adulta. Y entonces, frente a este hecho, todos desde nuestros espacios debemos garantizar ese cuidado y protección. Y es un buen momento también para analizar, ¿no? Lo que está sucediendo en el país. En enero ya decíamos lo que estaba pasando, militares que filmaban estos excesos con adolescentes, sobre todo, estereotipados, ¿no? Con tatuajes, racializados, empobrecidos, y todos, de alguna manera, ¿no? Me refiero a la sociedad como que estaba de acuerdo y aplaudía lo que pasaba. Se obligó a desollar, recuerdo yo, a un chico, ¿no es cierto?, que tenía un tatuaje en el pecho, a otro se le pintó se le maquilló y se le obligó a comer un verde crudo, ¿no? Y cosas de ese estilo. Y en ese momento no estaba tan mal, ¿no? Creo que es momento de repensarnos como sociedad, porque somos lo que estamos dispuestos a aceptar y a justificar. Y claro, las familias también tienen que repensarse si los espacios, si esos espacios son lugares seguros para sus hijos. Y este es un trabajo adulto en todo lugar en donde nos desenvolvamos. Yo creo que eso también es importante rescatar. Gracias, Sibel.
Alexandra, ¿qué le dirías a los padres y a las madres de este país para que no se vuelva a ocurrir? Lastimosamente veo que aquí es una responsabilidad institucional porque estamos hablando de uniformados, estamos hablando de la institucionalidad del Estado, pero necesitamos también generar conciencia en la sociedad. ¿Qué le dirías a los padres y a las madres de todos los muchachos, muchachas de todo el país? Lo que les diría es a no callar, porque aquí no está desapareciendo un carro, un teléfono, están desapareciendo seres humanos y ante eso nadie, absolutamente nadie puede callar. Además de eso, exigir al gobierno de turno, sea quien sea el presidente, sea quien sea la autoridad, a exigir que cumpla con su deber. Queremos nosotros simplemente respuestas efectivas, ágiles, inmediatas y como yo lo dije desde el inicio, exigir también una depuración de todas y cada una de las autoridades. Pues si nos tenemos que quedar sin fiscales, sin policías, pero para empezar con gente que sea idónea, gente que sea capaz, hay que hacerlo. No puede ser que todos los días salgan en los medios de comunicación agentes estatales involucrados en droga, en asesinatos y en diferentes cosas más. Es hora de parar eso y como ciudadanía, como padres y madres de familia, debemos exigir eso al Estado y unirnos en esta exigencia y en esta lucha. Querida, no sé si algo que tiene que decir algo, doctor Bonifaz, por favor. Sí, yo considero que la sociedad debe volverse más consciente. ¿Por qué razón? Porque cada ser humano es la sociedad y esa sociedad es el Estado. Si esta sociedad no despierta y no se da cuenta de lo que está ocurriendo, realmente nuestra sociedad va a ir al abismo. En este país existen leyes que protegen a los niños y a los adolescentes y a todas las personas. No se puede permitir que a pretexto de que existe un decreto para combatir a los delincuentes con el cuento de grupos antiterroristas, se vaya lacerando la vida de niños y de jóvenes. Eso la sociedad debe reaccionar. Ahora, yo sí critico que la Fiscalía General del Estado le queda debiendo a la sociedad ecuatoriana. No solamente es metástasis, purga o plaga. ¿Qué pasa con los niños desaparecidos? ¿Qué pasa con las personas desaparecidas? Yo creo que la sociedad debe reaccionar. Es hora de exigir que la Fiscalía General del Estado cree cuerpos de carácter civil para que se pueda investigar a los agentes estatales. Si seguimos manteniendo a investigadores, a los agentes estatales, es como darle el queso al ratón. No vamos a obtener ningún resultado. El caso David Romo. El caso David Romo está prácticamente influenciado por personas misteriosas que son las que prácticamente ordenan a los fiscales qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Yo sí quiero a través de este programa dar un respaldo a esa jueza en el caso de la vicepresidenta Abad, de haber tenido la valentía de aceptar la acción de protección y no quedarse sumida ante el poder. Entonces, en el caso de las personas desaparecidas, debe crearse estas unidades civiles que sí existen gentes capacitadas para la investigación y de esta forma ir prácticamente depurando a todos esos agentes estatales que se encuentran inmiscuidos en actos ilícitos. Se escucha en nuestra sociedad a través de los medios de comunicación todos los días cómo los agentes estatales están involucrados en hechos ilícitos. Y al final, ¿qué ocurre? Prácticamente no ocurre nada. Pero también hago un llamado a todos los colectivos sociales que deben activarse, no solamente por el caso de los 4 niños, sino siempre estar activados para tratar de obtener una sociedad más justa,
y exigir a los gobernantes de turno que se cree políticas de desarrollo para de esa forma ir poco a poco eliminando la criminalidad. Para ir cerrando este programa, realmente es conmovedor. Nuevamente insisto, mi solidaridad, el dolor con los jóvenes, con las madres, con los padres, con las familias ecuatorianas. Creemos que aquellos que somos responsables, ciudadanos responsables, tenemos el deber y la obligación moral de realizar este tipo de programas y sobre todo también nos permita sensibilizar, concientizar al resto de la sociedad. En ese contexto igualmente quisiera decir a Sibel Martínez, agradecerte de todo corazón, pero tus palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias. Yo sí creo que es un momento en donde debemos reflexionar lo que estamos haciendo con nuestros niños a quienes les estamos cancelando el futuro. No puede ser posible que permitamos que los niños que lastimosamente viven en barrios pobres, ¿no? Que tienen tatuajes o que no los tienen, los niños, hoy que estuve en el plantón decían una gran verdad, ¿no? En una loa y decían, eran futbolistas, no eran terroristas, ¿no? Y es verdad. O sea, ¿cómo es posible, cómo podemos vivir en una sociedad en donde estamos dispuestos a aceptar este tipo de atropellos, ¿no? Lo que ha pasado ya hace tiempo, los hermanos Restrepo, el caso de David Romo, muchos casos más, en desapariciones forzadas me refiero, deben obligarnos como sociedad a cambiar nuestra visión, a repensar, a deconstruirnos. Y ojalá los adultos de esta sociedad entendamos que mañana a los niños que les estamos cancelando el futuro nos van a gobernar, ¿no? Y van a ser ellos quienes tomen las decisiones. ¿Qué estamos diciéndoles? No pueden distinguir ahora entre quienes les cuidan y quienes les vulneran. Así que ojalá podamos hacer un cambio real y una transformación social importante en este país. Gracias, te agradezco, Sibel. Doctora Martínez, perdón, doctora Alexandra, me gustaría también sus palabras finales. Bueno, como sociedad es hora de despertarse, como todos lo decimos, para que casos como los que hemos vivido, casos como los de los niños que desaparecieron, como los de David, como los hermanos Restrepo, y más de 4,000 casos que hay hasta el día de hoy, no vuelvan a repetirse, pero esto solo lo lograremos con un cambio en nosotros, que se visibilice al exterior. Mientras nosotros tengamos esa actitud cómoda, pasiva, simplemente no va a pasar nada. Seremos parte de esa negligencia, de esa inoperancia y sobre todo de ese terrorismo que estamos viviendo aquí en nuestro país. Porque este país no es como Colombia, no es como México. ¿Qué está sucediendo aquí para que se den estas atrocidades? Entonces, como sociedad, nosotros debemos buscar el mejor opción para gobernarnos. No simplemente porque si en este partido tengo más beneficios que en el otro, no. Debemos buscar ahora personas que en realidad estén preparadas para gobernar y que sobre todo tengan propuestas efectivas, propuestas que estén acorde a nuestra realidad, propuestas que sean factibles para que en nuestro país ya no se den estos hechos. Personas también candidatos que también hablen de estos temas, porque ustedes habrán visto, nunca ningún candidato ha mencionado algo sobre las personas desaparecidas. Creo que es hora de tomar en cuenta cada una de esas propuestas y hacer que cada uno de esos candidatos también tenga una propuesta sobre qué va a hacer, qué políticas de seguridad, qué políticas va a implementar para evitar, para prevenir las desapariciones forzadas en nuestro país, qué políticas va a tener para depurar a estos agentes investigadores, a estos policías, a estos fiscales, porque si las autoridades hasta el día de hoy no han hecho nada mejor, han sido negligentes y han permitido la impunidad. Es hora de un cambio, pero un cambio integral. Mientras sean esos cambios simplemente tibios, seguirá pasando esto y mucho más, porque si bien es cierto, estamos con muchos criminales, con la mafia, pero también tenemos que poner reglas en eso. Y no puede ser que
escuchemos a un presidente que quiera declarar héroes a unos niños que están desaparecidos. Eso es lo peor que puede suceder. Lo que tanto las familias como todas las personas que tenemos un hijo desaparecido, y creo que es un sentir de toda la ciudadanía, porque todos tenemos un ser querido, no nos gustaría que nos pase eso. Rechazamos esa acción del señor presidente. Lo que necesitamos son investigaciones efectivas, eficientes, y que esas investigaciones den ya una respuesta de verdad, de justicia y de reparación. Reparación para que casos como los que hemos vivido no vuelvan a ocurrir en este país. Porque mire, sucedió hace más de 30 años y siguen volviendo a ocurrir después de más de 30 años. Eso no puede darse. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho fuertes llamados al Ecuador, las Naciones Unidas igual. ¿Y qué está pasando? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Si bien es cierto, David no desapareció en este gobierno, pero también es responsable por las omisiones, por lo que no ha hecho, por lo que ha dejado de hacer. Y ante eso solicito yo y pido a cada uno de los padres, de las madres, de la sociedad entera, recapaciten en su voto y sobre todo únanse en este llamado a la verdad, a la justicia, y que se nos diga dónde están los niños desaparecidos, dónde están David Romo y más de los 4,000 personas que están desaparecidas en este país. Doctor Bonifaz, Sí, sus palabras finales. yo considero que los medios de comunicación son las voces de los referentes colectivos y también son las voces del pueblo. Ustedes deben tener una misión diaria, permanente, para reclamar que devuelvan a esos niños y que devuelvan a las personas desaparecidas forzosamente en este país. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene ahora una responsabilidad, no solamente de elegir a dos personajes que se andan disputando aparentemente la presidencia, los Correas y los Noboas. Creo que hay otros personajes que pueden acolitar a que esta sociedad cambie. Ese sería mi mensaje para los medios de comunicación y para toda la ciudadanía, que nos activemos para que regresen esos niños. Muchísimas gracias a querida Alexandra, por supuesto a Sibel y también a Alex Bonifaz. Este programa se retransmitirá por las redes sociales, por Radio Intipacho 88.9, por Radio Latina, la primera, por 88.1 y por supuesto por Radio Yumbo. Desde este programa lo que intentamos es para que la ciudadanía, la sociedad o los grupos organizados podamos activar, podamos hacer conciencia y sobre todo a no perder el miedo. Yo quisiera agradecer a Alexandra y a cientos de madres por su valentía, por alzar la voz, por decir la verdad y no ser cómplices de la situación que vive en el país. Igualmente han manifestado que realmente existe una violencia institucional. Debería haber investigaciones imparciales, investigaciones que favorezcan, que esclarezca la verdad, pero sobre todo también pedimos depuración de aquellos jueces, de aquellas autoridades que realmente son cómplices y sobre todo hay una institucionalidad, hay una sociedad deformada y por lo tanto necesitamos corregir. Necesitamos que también las universidades, tanto las universidades, las mismas Fuerzas Armadas, la policía, pensemos en la vida de los seres humanos. La desaparición de niños, de hombres y mujeres de este país, estamos hablando de la vida. Y la vida es lo más preciado en este mundo. Y finalmente decirles que sí existen alternativas. Primero, voluntad
política de los gobiernos de turno. Segundo, voluntad política de las autoridades responsables a no dejar en complicidad. Y por lo tanto también se puede crear unidades civiles. Inclusive me atrevo a decir que esto ha funcionado muy bien en el resto de países, en Europa, inclusive en Colombia, a crear jueces sin rostro, para que no tengan miedo y para que no se quede en la impunidad este tipo de casos. Nuevamente mi solidaridad con aquellos niños, con aquellos jóvenes que han desaparecido. Seguro que siento el dolor, igualmente con los últimos 4 niños. No, son futbolistas, no son terroristas. Y hay que defender la vida de estos niños. Nuevamente hemos terminado este programa, Un Bizcocho con Churuchumbi. Es un espacio para conversar, para conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos. Invitamos a soñar. Unidos somos en Ecuador. Así es que nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos y todas. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz año. Gracias, una feliz Navidad. Un bizcocho con Churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con Churuchumbi.